Anterior clase habíamos visto hasta las técnicas de muestreo, algunos de estos ejemplos, ¿no? Acá podemos poner, ¿no? Algunas de estas técnicas, ¿no? Las técnicas de muestreo, son mecanismos, ¿no? Son mecanismos, son mecanismos que son mecanismos que permiten seleccionar, ¿no? Seleccionar la muestra de una población, siguiendo diferentes estrategias, ¿no? Estrategias y criterios, ¿no? Depende en gran medida del tipo de información, ¿no? Del tipo de marco muestral con el que se cuente, ¿no? Depende en gran medida del tipo de marco muestral con el que se cuente. Podemos definir, ¿no? Definir dos tipos de técnicas, ¿no? Dos tipos de técnicas. Podemos definir dos tipos de técnicas. Las probabilísticas, ¿no? Las probabilísticas y las no probabilísticas. Las probabilísticas y las no probabilísticas. Y las que logran, ¿no? Ya, las probabilísticas y las no probabilísticas. Y lo que decíamos en la anterior clase, ¿no? Que entre estas dos, entre las probabilísticas y las no probabilísticas, las que nos interesan a nosotros con mayor énfasis son las probabilísticas. Las probabilísticas o las representativas son las que tienen un componente de aleatoriedad, ¿no? Hay un proceso de sorteo para seleccionar la muestra. Ese es lo principal en las probabilísticas, ¿no? Hay un proceso aleatorio para seleccionar la muestra. Y las no probabilísticas no tienen ese componente aleatorio o probabilístico, no tienen, definitivamente no se puede obtener o calcular eso, ¿no? En las no probabilísticas. Las probabilísticas teníamos acá un listado de varias de ellas, y las no probabilísticas al menos podíamos identificar estas tres, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, podemos mencionar, ¿no? Las probabilísticas, ¿no? Las probabilísticas, ¿no? O las técnicas probabilísticas. Las técnicas probabilísticas nos permiten hacer inferencia, ¿no? Nos permiten hacer inferencia. Es decir, podemos hablar, ¿no? Podemos utilizar la muestra como, como una muestra representativa de la población de interés, de la población objetivo, ¿no? Esa es la principal característica de las técnicas probabilísticas, ¿no? De las técnicas probabilísticas nos permiten hacer inferencia, es decir, podemos utilizar la muestra como una muestra representativa de la población objetivo. Siempre y cuando se respete, ¿no? Se respete el proceso, se respete la selección aleatoria de la muestra. La selección aleatoria de la muestra. Por otro lado, ¿no? Las técnicas no
Por otro lado, las técnicas no probabilísticas y las técnicas no probabilísticas carecen, ¿no? Carecen de representatividad, ¿no? Carecen de representatividad. Representatividad, ¿no? Son más útiles, ¿no? Son más útiles cuando, cuando el estudio está dirigida, ¿no? Cuando el estudio o cuando la población objetivo, ¿no? Cuando la población objetivo eh, es difícil, es difícil de acceder, ¿no? Las técnicas no probabilísticas son útiles, ¿no? Pero no son representativas, ¿no? Pero son útiles justamente cuando la población objetivo es difícil de acceder, ¿no? Son difíciles de acceder y no es posible, ¿no? Y no es posible construir un marco muestral. No es posible construir un marco muestral. Un marco muestral. Y como ejemplos ahí, ¿no? Lo que les comentaba en la anterior clase, ¿no? Poblaciones vulnerables que son muy complejas de encontrar. Este es un buen ejemplo, ¿no? Para utilizar un muestreo bola de nieve, un muestreo intencionado, un muestreo por cuotas. Entonces, si uno quisiera hacer un estudio, por decir, ¿no? De temas muy sensibles, explotación laboral, tal vez, trata y tráfico, y, ¿no? Es difícil encontrar un marco muestral de la población objetivo. Normalmente, a veces se seleccionan a las unidades en base a criterios muy intencionados, o utilizando alguno de estos tres criterios, ¿no? Que los vamos a discutir en un momento más. Ya, eso básicamente. Ahora sí, vayámonos a los métodos. Ya, era parte de su tarea revisar estos métodos. Así que les voy a ir preguntando y ustedes me comentan rápidamente, ¿no? Más o menos de qué se trata y vamos viendo si estábamos bien. Y si no, bueno, igual voy a poner yo una definición bastante cortita y un gráfico, digamos, que puede ilustrar esto, ¿no? De algún ejemplo. Ya, entonces empecemos con esta, con el muestreo aleatorio simple. Vamos a empezar con las técnicas probabilísticas. Voy a cambiar un poquito el nombre. Técnicas probabilísticas. Y empecemos con el muestreo aleatorio simple. Esto lo habíamos visto la pasada clase. ¿Quién se anima a dar una breve explicación, comentario de lo que ha encontrado en este muestreo? Yo, licenciado, Adelante. he encontrado que dice el muestreo aleatorio simple es una técnica de muestreo en la que los elementos que forman el universo y que por lo tanto están incluidos en el marco muestral tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Ya. ¿Qué más? Ya, súper. ¿Alguien más tiene por ahí algún ejemplo? Bueno, algún comentario de esto. Licenciado, buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Adelante. Lo que yo encontré, lo puse en el chat igual, que es un método completamente aleatorio que se utiliza para seleccionar una muestra. Este método de muestreo es tan fácil como asignar números a los individuos.
es decir, una muestra, y luego elegir de manera aleatoria números entre los números a través de un proceso automatizado. Finalmente, los números que se eligen son los miembros que se incluyen a la muestra. Ya, súper. Sí, bueno, todas las intervenciones son correctas. Finalmente, para empezar, este muestreo es el de los más sencillos, ¿no? Es el de los más sencillos. Eh, a ver, aquí encontré un grafiquito medio sencillo, pensando en que hay una población, ¿no? Hay una población, eh, de tal forma que aleatoriamente, digamos, ¿no? Es como, es lo más cercano a este proceso para nosotros sería, hacemos bolillos, ¿no? Para la población, en esta idea es una población de unas, a ver, aquí lo voy a poner, ahí está, ¿no? En esta idea son 15, una población de 15 personas, ¿no? Y el muestreo aleatorio simple lo que dice es, primero, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿no? Una idéntica probabilidad, ¿no? Lo que decía su compañera al inicio, ¿no? Eso es bien importante. Lo segundo es que se hace un sorteo donde todos participan por igual. Entonces, para nosotros sería, ¿cómo garantizo que todos tengan la misma posibilidad? ¿No? Entonces, en una bolsa de estas 15 personas hago 15 bolillos, ¿no? 15 bolillos y los meto en la bolsa. Y después aleatoriamente voy sacando, en este caso, 3 bolillos, ¿no? En el primer bolillo sale el 1, en el segundo bolillo sale el 7, en el tercer bolillo sale el 14, digamos, ¿no? Y esta es mi muestra aleatoria simple, ¿no? Esta es mi muestra aleatoria simple. Todos tienen la misma probabilidad porque todos podían haber sido obtenidos, ¿no? Todos podían haber sido obtenidos y- en la muestra, digamos, ¿no? Todos podrían haber sido obtenidos en la muestra. No es que varias personas estaban dos veces en la bolsa o alguna persona no había entrado en la bolsa, ¿no? Eso no ha sucedido, sino que todos tenían una probabilidad similar a participar, ¿no? Y esa es justamente la idea de esto, ¿no? A ver, aquí otro grafiquito que tal vez pueda servir. Ya, no se ve tan bien, pero la misma idea, digamos, ¿no? Hay una población de individuos y aleatoriamente se van saliendo estos individuos. Entonces, de manera general, lo que podríamos anotar acá es que, para empezar, ¿no? Todos, todos los elementos, ¿no? Todos los elementos. Muestra aleatorio simple parte de la selección, ¿no? De la selección de la muestra, otorgando la misma probabilidad, la misma oportunidad, voy a poner, para no entrar en ese término todavía, ¿no? Otorgando la misma oportunidad, que para nosotros estadísticamente después se va a llamar probabilidad, ¿no? Otorgando la misma oportunidad de selección a todos los individuos, ¿no? Todas las unidades de la población o a todos los miembros de la población objetivo, de la selección de la muestra otorgando la misma oportunidad de la selección a todos los miembros de la población objetivo mediante un mecanismo de selección, completamente aleatoria, aleatoria, de un marco muestral, ¿no? De un marco muestral, eso, ¿no? Entonces tenemos el marco muestral, que es el listado de las personas, hacemos el mecanismo de selección de tal forma que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados y obtenemos la muestra, ¿no? Esa es la idea. Ahí sin ir muy lejos van a encontrar varios ejemplos, ¿no? De esto. A ver, aquí otro. Estos son gráficos muy chiquitos, ¿no? La misma idea, ¿no? Van seleccionando el que salga es la muestra aleatoria, ¿no? El que salga es la muestra aleatoria. Ya, entonces, esta es la técnica más sencilla, ¿no? El muestreo aleatorio simple. Un ejemplo de esto,
un ejemplo del muestreo aleatorio simple puede ser, si yo quisiera seleccionar, por decir, a dos representantes del curso ahora, ¿no? Dos representantes del curso, ¿cómo haría para seleccionar esto? Siguiendo el muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, ahora son 47, sin contarme a mí y la presentación, son 45 estudiantes que están en la sala, ¿no? ¿Qué tal si yo quisiera sacar una muestra de los 45 estudiantes que están acá? Me acaba de entrar uno más, 46. ¿Cómo podría yo aplicar el muestreo aleatorio simple ahora? Licen tendría que hacer un sorteo, alguna, algún juego de azar que seleccione a la cantidad de muestra que usted quiere tomar en cuenta y de acuerdo a eso seleccionarlos. Ya, sí, esa es una muy buena forma, ¿no? Es hacer bolillos y mirar qué tal, digamos, ¿no? Ya. Ahí a veces depende mucho de las estrategias que uno pueda hacer. Si tuviera el listado de los nombres ahorita sería mucho más fácil, digamos, de los que están conectados, ¿no? Ahora igual les podría asignar un nombre, ¿no? Pensando que están ustedes en la lista, pero voy a traer la lista acá. ¿No? Podría yo pensar que si este fuera el orden, ¿no? Si yo me descuento de acá de la presentación y esto, si este fuera el orden, ¿no? Digamos, uno 2 3 4 5 6 y esto hasta el último estudiante, hasta el estudiante 46 en este caso, ¿no? Yo podría utilizar un sorteo, o como les decía anterior, un software y decir, bueno, voy a seleccionar una muestra del 1 al 46 estudiantes que tengo, quiero una muestra de 2. ¿No? Estos softwares que ya están implementados tienen esa particularidad de que cada vez son números aleatorios distintos, ¿no? La selección finalmente, ¿no? Eso nos da una idea de que, perdón, esto nos da una idea de que hay muchas muestras posibles, ¿no? Hay muchas muestras posibles, para empezar. Entonces, depende mucho del primer sorteo que uno se haga, digamos. Si este fuera el sorteo válido, pues mis representantes son el 27 y el 19, por decir, ¿no? Ya, nos observaría un poquito, pero digamos, son el 27 y el 19. Entonces yo podría contar y decir, bueno, aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta Irene, 15, 16, 17, 18, hasta Yoset, 19, Juan Pablo sería un representante, pues 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Y May Bechura serían los dos representantes, por ejemplo, ¿no? Si siguiera ese camino, ¿no? Eso es lo que nos dice el muestreo aleatorio simple, ¿no? Ahora, nótense, ¿no? Que en la muestra que acabo de seleccionar ha salido un chico y una chica, ¿no? ¿Esa muestra es representativa del curso? Sí, porque ha sido seleccionada aleatoriamente. Ahora, lo malo es que es una muestra muy pequeña, ¿no? Aún así, con esta muestra yo diría, por ejemplo, el 50% de la población es hombre y el 50% de la población es mujer. Y eso está un poco sesgado porque claramente hay más mujeres que hombres ahora en la clase, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, revela un poco la debilidad de tener muestras pequeñas, ¿no? Mientras la muestra sea un poquito más grande, ¿no? Eh, la relación muestra-población va a ser mucho más fácil de mirar, ¿no? Entonces, ahí con dos tal vez no ha sido buena, pero tal vez con otras variables, digamos, el promedio de edad, no sé, las horas o el número de materias sea pues muy parecido, digamos, ¿no? Dependiendo de lo que uno esté estudiando. Ya, entonces vámonos al otro muestreo, que sería el muestreo estratificado. Ya, ¿quién se anima a dar una breve explicación de lo que era el muestreo estratificado? Mientras yo busco un grafiquito para esto. ¿Qué he encontrado ahí?
alguien? Ya, María José dice, se determinan los estratos que conforman la población. Blanco, objetivo debe ser para seleccionar y extraer de ellos la muestra. Se define como estrato a subgrupos de unidades de análisis que difieren en las características que van a ser analizadas. Se basa en variables como edad, sexo, nivel socioeconómico, etcétera. ¿Ya? ¿Alguien más quiere comentar algo ahí? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, adelante. Es aquella que se asegura que los subgrupos, extractos de una población dada estén representadas adecuadamente dentro de la muestra que se use en el estudio. Ya, Eso es lo que pude investigar. súper, está bien. Ya, entonces, a ver, alguien más creo que ha puesto un comentario. Ahí está. Natalie Mendoza es aquella que asegura que los subgrupos estratos de una población dada estén representados. ¿Ya? Es una técnica presente en la que se divide la población bajo un estudio de distintos subgrupos. Ya, creo que todos estamos con la misma idea, así que está bien, ¿no? Mira, aquí encontré un grafiquito, veremos si el tamaño está bien. No, no está tan bien el tamaño. A ver, lo más importante del muestreo estratificado es que hay un grupo, ¿no? O sea, se puede clasificar, ¿no? Se puede clasificar y además se puede clasificar de tal forma que, eh, o sea, creamos grupos y de cada uno de esos grupos tomamos muestras representativas, ¿no? Esa es básicamente la idea del muestreo estratificado. A ver, aquí hay un buen ejemplo, aquí una buena imagen para explicar esto. Veremos si tampoco. Ya, a ver, por ejemplo, si yo quisiera hacer este muestreo estratificado en el curso, ¿cómo podría ser ahora, no? ¿Cómo podría hacerlo ahora? ¿Qué característica habría que pueda o que pueda dividir al curso? Lice, tal vez la edad. Ya, ¿qué dicen? ¿Será la edad una buena forma de dividirlos? ¿De qué dependerá la clasificación? ¿No? ¿Qué han encontrado en esa parte? ¿De qué depende la clasificación que yo haga de la población? Ya, aquí tengo un ejemplito bien rápido del muestreo estratificado, ¿no? Ya, por ejemplo, lo que se implica, a diferencia del muestreo aleatorio simple, ¿no? Es que previo a hacer la selección, yo tengo que clasificar los objetos, ¿no? Yo tengo que clasificar a la población. En este caso, digamos, no tengo la población, ¿no? De figuras y dice, bueno, antes yo los debería clasificar en base a algo. Como son figuras, los clasificaré en cuadrados, en cilindros y en triángulos. Una vez hecho esa clasificación, recién hago la muestra, ¿no? Recién hago la selección de la muestra, garantizando que todas estas subpoblaciones estén representadas. En este caso, tomo muestras de los rectángulos, tomo muestras de los cilindros y tomo muestras de los triángulos. Ese es el muestreo estratificado en el fondo, ¿no? Hay una clasificación previa y se asegura que existe muestra de cada uno de estos pedazos, ¿no? De cada uno de estos pedazos. Entonces, el muestreo estratificado, ¿no? Parte de una clasificación de la población. Parte de una clasificación de la población. Eso es lo más importante. En subgrupos, ¿no? En subgrupos llamados, en subgrupos, a esos subgrupos le podemos llamar estratos, por decir, ¿no? El estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, cuántos estratos se puedan crear, ¿no? Parte de una clasificación de la población en subgrupos, estratos, ¿no?
una vez clasificada, ¿no? Una vez clasificada, se toma una muestra, ¿no? Se toma muestras de cada estrato, ¿no? Se toma muestras de cada estrato. Ahora, ¿cómo tomo yo las muestras de cada estrato? Depende, ¿no? Si yo tomo la muestra de forma aleatoria simple, de tal forma de que estos, digamos, todos los que están en los rectángulos, les hago los enumero, meto en una bolsita y hago de forma aleatoria simple, sería un muestreo aleatorio, sería un muestreo aleatorio estratificado, por decir, ¿no? Entonces, si yo, dependiendo que cómo yo tome la muestra, ahí se puede combinar algunos métodos de muestreo, ¿no? Pero lo más importante de este método es que hay una clasificación y después de la clasificación se toma muestras de cada estrato, ¿no? Se toman muestras de cada estrato. Ahí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La variable de clasificación, ¿no? La variable de clasificación debe tener alguna relación a la variable de estudio, a la variable de estudio. Eso es bien importante. No es que se clasifique porque se clasifique, digamos. No hay un criterio directo para la clasificación, digamos. No es que voy a hacer una encuesta en la carrera de trabajo social y mi estrato va a ser hombre-mujer, digamos. ¿Por qué hombre-mujer? Porque los puedo clasificar así, digamos, ¿no? No es tan abierto ese criterio de clasificación, ¿no? El criterio de clasificación debe estar relacionado a la variable de estudio, ¿no? Si yo en la carrera de trabajo social, por decir, quiero estudiar los patrones de estudio, ¿no? Los patrones de estudio o las técnicas de estudio que existen, la pregunta es, ¿cómo podré clasificar a la población en base a sus técnicas de estudio? ¿Qué hace que difieran las técnicas de estudio? ¿Ustedes creen que entre ustedes tienen las mismas técnicas de estudio, no sé, que los estudiantes del otro paralelo? ¿Qué variable creen que difiera o que permita asociar técnicas de estudios un tanto diferentes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Aquí es encontrar qué me permitirá clasificarlos en base a las técnicas de estudio que ustedes puedan tener. ¿Ustedes creen que tengan las mismas técnicas de estudio que los estudiantes de su mismo paralelo o que ustedes mismos? ¿Se parecerá? ¿Serán iguales? ¿Qué dice? Si la variable fuera técnica de estudio, ¿no? O si la variable fuera otra, digamos, ¿no? La variable fuera, por ejemplo, nivel socioeconómico o ingresos, digamos, ¿no? Ingresos de sus hogares, por decir, ¿no? Si los clasifico por hombre y mujer, no tiene sentido porque la variable género no necesariamente estará pues, relacionada al nivel socioeconómico. Entonces esa estratificación no aporta mucho, ¿no? Entonces la variable de clasificación debe tener alguna relación a la variable de estudio. Ese es uno bien importante. Lo otro es que aparte de que tenga que tener una relación con la variable de estudio, a ver, acá podemos también mencionar que, ya, a ver, antes de poner eso, como ustedes piensan que las técnicas de estudio que tienen ustedes difieren de los estudiantes del último año, ¿o serán las mismas técnicas de estudio que tienen? ¿Qué dicen? ¿Alguien se anima a comentar algo? Licenciado, buen día. Bueno, yo creo que son diferentes.
ahí, por ejemplo, ¿no? Si fueran diferentes, entonces es un buen criterio, ¿no? Puedo yo estratificar a los estudiantes de trabajo social según, según el año en el que se encuentre con más materias, digamos, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, egresado, para conocer sus técnicas de estudio. Eso me va a permitir tener muestras de cada año y entender, digamos, y asociar, digamos, que hay cierta, eh, cierto comportamiento similar, digamos, ¿no? Los de primer año deben tener un comportamiento muy similar en sus técnicas de estudio y si yo saco una muestra de ese grupo voy a tener un panorama. Si yo saco una muestra del segundo año, que tiene otras técnicas de estudio basado en que ya están un poco más de tiempo en la carrera, entonces voy a tener otra perspectiva. Entonces, la estratificación me permite tener esas perspectivas y por eso la clasificación tiene que tener sentido, ¿no? Tiene que tener sentido. Si yo quisiera sacar una muestra ahora del curso, ¿no? Con el objetivo de estudiar, por decir, las técnicas de estudio, es muy probable que todos ustedes tengan unas técnicas de estudio similares, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿con qué variable podría clasificarlas de tal forma que pueda tener diferentes panoramas de esta variable de estratificación? Ahorita hay muy poca información de eso, ¿no? Uno podría decir, bueno, tengo el sexo, ¿no? Porque están sus nombres, ¿no? Puedo asumir que quién es hombre y quién es mujer, pero no tengo nada más, digamos, tengo sus apellidos. ¿Será que los apellidos están condicionados a la técnica de estudio? Posiblemente no, ¿no? Entonces, la estratificación siempre es posible con más información, ¿no? Con más información. Ahorita en el curso, tal vez la única estratificación que yo puedo hacer es en base a el sexo o en base a, no sé, pues las iniciales de sus nombres o las iniciales de su apellido. Mucha utilidad no va a tener, ¿no? Porque si tiene, la estratificación es útil justamente cuando la variable de clasificación que yo utilice tiene alguna relación con la variable de estudio, ¿no? ¿Por qué? Cuando esto se da, ¿no? Cuando esto se cumple, lo que sucede es que la varianza, ¿no? La varianza, que recuerden era un término que utilizábamos para medir la variabilidad de algo, ¿no? La varianza se reduce, ¿no? La varianza se reduce. Esto de la varianza que nosotros utilizamos en la parte de estadística descriptiva medía el nivel de dispersión. Entonces, si yo los uno en grupos muy parecidos y yo tomo muestras, lo que me dice es que el resultado es siempre mejor, ¿no? Es más preciso, el error disminuye, ¿no? Así, no podemos poner cuando se cumple, el error disminuye, ¿no? El error de muestreo se reduce. ¿Por qué? Porque estoy cubriendo diferentes panoramas, ¿no? Me estoy garantizando que toda la heterogeneidad en la población se la pueda capturar en los estratos y como yo tengo muestra de cada estrato, entonces es posible que tenga menos error. A diferencia del muestreo aleatorio sin estratificar, el muestreo aleatorio, en uno de los casos, podría sacarme solamente puros rectángulos, o podría omitir los triángulos o los cilindros. Tal vez en la selección salen, por decir, 4 rectángulos y un cilindro. La muestra puede ser medio mala, digamos, ¿no? En algunos casos. ¿Por qué? Porque son muestras aleatorias, ¿no? A veces puede salir bien, a veces pueden salir tal vez puros cilindros, puros triángulos, puros rectángulos, más cilindros que rectángulos. Entonces, si yo garantizo esta clasificación, puedo tener una buena distribución, ¿no? Esa es un poco la idea en esta parte, ¿no? Y tal vez ahí, último comentario en esta parte, ¿no? Para determinar, ¿no? Para determinar la cantidad de muestra, ¿no? La cantidad de muestra que se obtiene de cada estrato, ¿no? De cada estrato, existen diferentes mecanismos de asignación, ¿no? Porque es, digamos, tengo que sacar muestra 5 de esta población. ¿Cómo yo distribuyo esos 5? Aquí le ha dado 2 a los rectángulos, 2 a los cilindros y 1 a los triángulos. Pero eso no siempre es igual, ¿no? La pregunta es cómo yo elijo, digamos, ¿no? Sacar la muestra. O
dado un tamaño de muestra, ¿no? Cómo yo saco eso de cada estrato. En el caso de trabajo social, digamos, si fuera el estrato los años, yo tengo una muestra de 100, tengo que sacar 100 estudiantes y estratificado por año, ¿no? Por año, primer año, segundo año, tercer año, hasta cuarto año y egresados más, digamos, ¿no? Tengo que sacar muestra de esos 5 grupos. Si tengo una muestra de 100, ¿cómo reparto esos 100 para sacar en esos 5 estratos? Ahí hay varios criterios, ¿no? Y a eso normalmente se llaman los mecanismos de asignación. Y los mecanismos de asignación que existen son el uniforme, que dice, bueno, los 100 los repartiremos igualito. De los 100, 20 de primer año, 20 de segundo año, 20 de tercer año, 20 de cuarto año, 20 de los egresados. ¿No? Esa es la asignación uniforme. Está la asignación proporcional, que dice, bueno, sacaremos la muestra dependiendo del tamaño. Si hay más muestra de estudiantes, si hay más estudiantes de segundo año y de primer año, entonces más muestra para esos dos. Hay menos estudiantes egresados, digamos, ¿no? Menos muestra para ese grupo, entonces la muestra se reparte de forma proporcional, ¿no? Entonces ahí hay varios métodos, ¿no? Uniforme, proporcional. Hay métodos más sofisticados como este método de Neyman, hay otros métodos que se llaman métodos de potencia, etcétera, ¿no? Hay varios mecanismos de asignación, que ahora por el momento no es nuestro interés entrar a este detalle, pero sí entender cómo funciona el muestreo aleatorio estratificado, ¿no? Ya, tal vez preguntas sobre el estratificado o el aleatorio simple. ¿Todo bien? Ya, vámonos al muestreo sistemático. ¿Quién ha encontrado el muestreo sistemático? ¿Quién quiere comentar algo? Lice, yo encontré que el muestreo sistemático es similar a la progresión aritmética porque utiliza intervalos fijos. Ya. Ya, súper. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a darme? Lick, Sí, el muestreo sistemático es un sistema de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. ya, súper. ¿Quién más? Licenciado, buen día. El muestreo sistemático se enfoca en elegir a cada enésima de personas para que sea parte de la muestra. Este muestreo es una implementación extendida de la misma técnica de probabilidad en la cual cada miembro de un grupo es seleccionado en periodos regulares para formar una muestra. Cuando se utiliza este método de muestreo, existe una oportunidad igual para que cada miembro de una población sea seleccionado. Ya, súper. A ver, ahí, por ejemplo, igual hay un criterio de, como su compañera dice, de probabilidad. Y todos los miembros tienen la misma probabilidad, ¿no? O sea, eso no se está necesariamente alterando, digamos, ¿no? El tema de esto. Pero sí hay una idea de saltos, al parecer, ¿no? Que es lo que están comentando, ¿no? El muestreo sistemático, igual, como su compañera dice, una idea de progresión, digamos, ¿no? ¿Alguien se animaría a dar un ejemplo por decir, si yo quisiera sacar una muestra del curso, que ahora son, bueno, igual han puesto en el chat. Ariana dice, el muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos. Natalie dice, el muestreo sistemático es un tipo de muestreo que es aplicable cuando los elementos de la población sobre los que se realiza el muestreo están ordenados. Hay una palabra interesante, ordenados. Este procedimiento de muestreo se basa en tomar muestras de manera directa y ordenada a partir de una regla determinística, llamada también sistemática.
Y Adriana dice, el muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego seleccionan los elementos posteriores, ¿no? Por ejemplo, si una ONG busca formar un muestreo sistemático de 500 voluntarios de una población, puede seleccionar a cada 10ª persona de la población. Ya. A ver, pregunta, ¿cómo haríamos un muestreo sistemático para seleccionar? Ahorita hay 48 estudiantes o 48 participantes sin contarme a mí, ¿no? Sin contar los dos primeros. ¿Cómo yo podría seleccionar una muestra, por decir, no sé, de 5 personas, utilizando el muestreo sistemático, utilizando esta lista de acá? ¿Cómo haría eso? ¿Cómo haríamos el uso del muestreo sistemático en esta población? A ver, alguien que comente. 5 estudiantes de la población de 49 estudiantes que hay aquí. Lo hice tal vez contando de 8 en 8. Ya. Pero si son 5 estudiantes solamente sería de 2 en 2, por ejemplo. ¿De 2 en 2 será? ¿Sí? ¿Qué dice? Ajá, si son solo 5. Ya. Pero ¿dónde arranco? ¿En Adriana, en Alicia, en Amelia? Y de ahí salto en 8 en 8 o en 2 en 2. Está bien, hay una idea de salto, ¿no? Claramente, ¿no? Por decir, si compañía dice de 2 en 2, por decir, inicio en Adriana, salto 2. Salto Alicia, salto Amelia y Anabel es parte de la muestra. Después salto a Andrea, salto a la otra Andrea y Ariana es parte de la muestra, ¿no? Si fuera de saltos 2 en 2. Si fuera de saltos en 8 en 8, entonces, ¿no? Pues sí, selecciono a Adriana y después salto 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto a Daniela y la muestra sería Darwin con Dory, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿cuánto es el salto y dónde arranco? Arranco de Adriana en Alicia y... A ver, ¿qué dicen? ¿Dónde arrancaría? Son 50 estudiantes ahorita, ¿no? Son 50 estudiantes. Pensaremos que son 50 y no se va a mover, ¿no? Si entran más o menos. ¿Dónde arranco y cuánto es el salto? Licenciado, para tener el número de saltos hay que hacer un sorteo o la selección de un número al azar entre el 1 y el 10. ¿Por qué 10? O no entre el 1 y el 10. Entre... esa parte no he entendido bien, licenciado. Está bien, está Pero bien. sí hay que hacer un Licenciado, sorteo. Adelante, adelante. Si ahorita estamos descubriendo, digamos, ¿no? Es prueba y error, digamos. No se preocupe. ¿Quién? Yo tengo que para calcular el intervalo de muestreo se debe dividir el número de elementos en el marco de muestreo por el tamaño de la muestra específica. Ya. A ver, está bien, ahorita lo vamos a hacer entonces. A ver, todos estamos de acuerdo que, dada la población, en este ejemplo es bien sencillito, ¿no? Hay 12 elementos. Por alguna razón se inicia en el 2, pero después del 2 hay saltos cada 2, ¿no? Salto el 3, salto el 4, el 5 entra. Salto el 6, salto el 7, el 8 entra. Salto el 9, salto el 10, el 11 entra. El muestreo sistemático funciona así, ¿no? Funciona de forma sistemática dando saltos. En eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que el muestreo sistemático funciona así. Lo que todavía tal vez no queda muy claro es ¿dónde está la aleatoriedad? ¿No? Porque hemos dicho que todos tienen que ser aleatorios. Todo tiene que haber azar. 1, ¿dónde está la aleatoriedad? Y 2, ¿qué determina el salto? ¿No? En este caso los saltos de 2 en 2. Entonces, ahí para el muestreo sistemático, a ver, voy a poner aquí una formulita bien sencilla. Si yo divido la población sobre la muestra, este elemento normalmente se le conoce como el elemento K, ¿no? Como el elemento de salto, ¿ya? Como el elemento de salto. En nuestro caso, el N vale ¿cuánto? 50 estudiantes. ¿Quiere una muestra de cuánto? De 5.
50 entre 5, ¿cuánto es? ¿10, ¿no ven? Entonces, este es casi el único cálculo que hay que hacer para el muestreo sistemático, ¿no? El n grande entre el n chiquita. N era 50, n chiquita era 5. 50 entre 5, 10. Este 10 yo lo voy a utilizar para dos cosas. Uno, este es el salto, ¿no? Entonces, el salto en este caso va a ser de 10 en 10, ¿no? De 10 en 10. Lo otro que tengo que utilizar este 10 es para el arranque, ¿no? Para el arranque. ¿Qué es el arranque? Es de dónde voy a partir, ¿no? De dónde voy a partir para empezar a hacer los saltos, ¿no? De dónde voy a partir para empezar a hacer los saltos. En este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, lo que dice es, bueno, yo debería agarrar a los 10 primeros estudiantes de la lista ordenada según algún criterio, ¿no? En este caso está ordenado por el apellido, que está bien, digamos, ¿no? Me va a garantizar que hay personas de todos los apellidos, digamos, o por lo menos de un orden alfabético. Entonces, ¿qué dice el muestreo sistemático? Este K, que en nuestro caso vale 10, sirve para los saltos y también sirve para determinar el primer arranque. El primer arranque me dice, entre los 10 primeros estudiantes, tienes que hacer un sorteo para elegir el arranque. Entonces, los primeros 10 estudiantes en mi caso son desde Adriana, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta Darwin. Esos son los 10 primeros estudiantes. Yo tengo que hacer un sorteo para estos 10. Ahí está el mecanismo aleatorio, ¿no? Por decir, tengo que lanzar, no sé, tengo que poner los 10 nombres en un bolillo y hacer un sorteo. O en el caso de mí, para el programita, puedo decir, de los 10 primeros estudiantes quiero sacar una muestra aleatoria, ¿no? Si tuviera un dado de 10 caras, sería más que suficiente lanzar el dado y ver qué sale, digamos, ¿no? En este caso, dice, lanzo o elijo y sale el 9. De los 10 primeros estudiantes, el número 9 es el elegido, ¿no? El número 9 es el elegido. Darwin era el 10, entonces Daniela es el arranque. Empezamos con Daniela. Daniela es parte de la muestra. Después de Daniela contamos 10 personas y es el siguiente elemento de la muestra. Daniela controla la primera muestra. Después salto Darwin 1, 2, 3, 4, 5 hasta Irene, 6, 7, 8, 9, 10 hasta Yoset. Después de Yoset está Juan Pablo y este es el elemento que está en la muestra, ¿no? Daniela y ahora Juan Pablo es la segunda unidad de la muestra. Después de Juan Pablo, otra vez 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 hasta Liliana, 6, 7, 8, 9, 10. El siguiente elemento es parte de la muestra, ¿no? Mariel Zenaida es parte de la muestra ahora, ¿no? Haciendo los saltos de 10 en 10. Después de Mariel hago otra vez los saltos de 10 y digamos sale Patricia. Después hago otros saltos en 10 y llego a la última unidad, ¿no? Esa es la idea del muestreo sistemático, ¿no? Lo más importante, si se han dado cuenta, es encontrar este valor de K, ¿no? Este valor de K. Ahora, no siempre va a dar un número entero, ¿no? Como en este caso 50 entre 5, ¿no? Si no da, hay que ver de redondear de la manera más justa posible, ¿no? Es igual, es un criterio, digamos, ¿no? Si fuera 50, si fuera 10.3, es 10 nomás, digamos. Si fuera 10.7, pues redondeamos a 11, ¿no? Hay que redondearlo como naturalmente se hace, ¿no? No hay una regla específica en eso. Entonces, el muestreo sistemático es eso básicamente, ¿no? Es un proceso de muestreo basado en saltos, ¿no? Que puede ser a veces más fácil de utilizar, ¿no? No necesito ni siquiera hacer una lista o algo, ¿no? Pues un muestreo más sencillo de utilizar. Ya, ¿alguna pregunta, comentarios de esta parte? Ya, voy a utilizar la definición de una de sus compañeras para el muestreo sistemático acá.
Dice, el muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico, ya, donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada, ¿no? El tamaño del salto, ¿no? Del salto. Y para elegir el arranque aleatorio está dado por este valor K, ¿no? Que en nuestro ejemplo era 50/5 y era 10. Entonces el muestreo sistemático, voy a borrar esto para que esté no tan cargado y ya está, ¿no? ¿Preguntas del muestreo sistemático? ¿Comentarios? ¿Se entiende? Dice, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas? La ventaja del sistemático es que es muy fácil de usar, ¿no? Y no se necesita un listado grande, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren hacer una encuesta aleatoria en un curso, digamos, ¿no? En un curso, en un aula, en un colegio. Si quisieran hacer el muestreo aleatorio simple, necesitarían la lista de todos los estudiantes en un curso, ¿no? Si quieren entran en un curso, digamos, donde hay 40 estudiantes, si quisieran hacer un muestreo aleatorio simple, necesitarían la lista de los estudiantes y hacer el sorteo ese rato, ¿no? Si quieren hacer el muestreo estratificado, peor, porque necesitarían además tener información, no sé, del sexo, la edad o algo del curso. Pero si no tiene nada de eso y tienen que hacerlo rápido, el muestreo sistemático les puede ayudar harto, digamos, ¿no? Son 40 estudiantes y quiero tener una muestra de 10 estudiantes, ¿no? Entonces pueden llegar al curso, ver cómo están sentados, ¿no? Normalmente están sentados en hileras, por decir, ¿no? En hileras. Y dicen, bueno, de los primeros 4 estudiantes vamos a seleccionar a uno al azar, ¿no? Pongan sus nombres acá, ponen sus nombres, sale, no sé, el segundo estudiante y de ahí se hacen saltos de 8 en 8, por decir, o de 5 en 5, según cómo funcione. Y fácilmente, ¿no? Tú y tú llenen la encuesta, por favor, digamos, ¿no? O sea, es bien fácil de implementar el muestreo sistemático, ¿no? Igual, incluso van a hacer una encuesta a un barrio, en un manzano. Entonces no pueden entrevistar a todas las viviendas del barrio. Entonces dicen, bueno, voy a quedarme en este lado del manzano. De este lado aleatoriamente voy a elegir una de las puertas, digamos, ¿no? Igual, hay 10 puertas en este lado. Hago un sorteo aleatorio así medio artesanal. Sale la puerta 3. Entonces empiezo desde la 3 y después salto cada 5 puertas, hago una entrevista, ¿no? Y ahí cubro todo el manzano. Es fácil de implementar. Esa es la mayor ventaja del sistemático. La desventaja del sistemático, o sea, la mayor desventaja está un poco en el campo técnico, ¿no? Hay un error de muestreo asociado, ¿no? Es porque hay varias muestras posibles, Y una de las desventajas del muestreo sistemático es que la varianza no se puede calcular, ¿no? O sea, si uno entra en la parte de las fórmulas como tal, para el muestreo sistemático uno no puede calcular la varianza exacta. ¿Por qué? Porque no se genera una varianza estadísticamente posible de calcular, ¿no? Sino se tiene que hacer muchos artificios para calcular eso. Pero eso era un problema matemático antes, ¿no? Ahora eso se lo puede sortear o se la puede estimar de muchas formas. Entonces, tendría esa desventaja, que está más en el lado así técnico, teórico, digamos, ¿no? Que igual eso se puede saltar, ¿no? O sea, así gran desventaja no habría, digamos, ¿no? Del muestreo sistemático, salvo que es muy fácil de utilizar. Ahora, la precisión que logra es casi la misma que el aleatorio simple. El muestreo sistemático y el aleatorio simple en términos de error, ¿no? Generan casi el mismo error, ¿no? Y de hecho el muestreo sistemático a veces es un poquito más eficiente si la población está bien ordenada, ¿no? Ordenada en base a la característica de interés, ¿no? Si nuestra característica de interés fuera el ingreso, ¿no? El muestreo sistemático funcionaría muy bien si nosotros pudiéramos ordenarlos a la población en base a su ingreso, desde el que gana menos hasta el que gana más, digamos. Así cuando hagan los saltos nos aseguramos que hay muestra de los que ganan poco, medio o ganan más.
Pero eso no siempre es posible, ¿no? Eso no siempre es posible hacer, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta más? ¿Comentario? Ya, entonces vámonos al muestreo por conglomerados. ¿Quién ha encontrado aquí alguna definición interesante del muestreo por conglomerados? ¿Quién se anima a explicarlo fácilmente? O bueno, rápidamente también. ¿Alguien? ¿Qué tal? Por aquí he encontrado una imagen que puede servir, ¿no? Para el muestreo por conglomerados. ¿Alguien nota la diferencia del muestreo por conglomerados del muestreo estratificado? Está el muestreo por conglomerados. No han llegado hasta esta parte. Ya, a ver, y han puesto varios en el chat. Ya, a ver, voy a leer rápidamente. Es una técnica que aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que representan correctamente el total de la población en relación a la característica que queremos medir. Dicho de otro modo, estos grupos contienen toda la variabilidad de la población, ¿no? Mónica Carrillo, este es un método de selección de manera aleatoria a los participantes cuando están dispersos geográficamente. Este tipo de muestreo por lo general analiza una población particular en lo que la muestra consiste en varios elementos, por ejemplo, ciudad, familia, universidad. Ya, a ver, Anabel dice, la población está dividida en áreas, lo más heterogéneas posibles internamente y lo más homogéneas posibles entre sí. Selecciona al azar un conglomerado que será el que formará la muestra. Claudia dice, es un método en el que los investigadores dividen a toda la población en conglomerados. Los grupos se identifican e incluyen en la muestra basados en parámetros demográficos, y eso es muy específico. A ver, y Ariana, el muestreo por conglomerados es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones, clusters. Los elementos del muestreo están dentro de cada... Ya. Creo que la definición más cortita y que podemos utilizar con el gráfico es esta, ¿no? Esta, ¿no? El muestreo por conglomerados nos dice que hay una división de áreas, ¿no? Hay una división de áreas heterogéneas, ¿no? Heterogéneas, ya. Hay una división de áreas, ¿no? Lo más heterogéneas posibles, internamente y lo más homogéneas posibles entre sí, dice, ¿no? Y de estas se seleccionan al azar los conglomerados que formarán parte de la muestra. Entrando en la figurita, lo que nos dice es que la población, por alguna razón, está clasificada en lo que vamos a llamar conglomerados o clústeres, ¿no? Están dentro de estos clústeres. Y lo que hace el muestreo por conglomerados es, dice, bueno, no puedo seleccionar a las unidades simples porque tal vez no las tengo por alguna razón, o tal vez porque es más fácil seleccionar al conglomerado
yo voy a seleccionar a los conglomerados. De estos 5 voy a tomar 3, ¿no? Y estos 3 van a ser parte de la muestra. Puedo seleccionar puedo seleccionar y puedo seleccionar ¿no? Selecciono conglomerados enteros, ¿no? Selecciono conglomerados enteros. Esa es la característica del clúster, del muestreo por conglomerados. No selecciono unidades simples, selecciono conglomerados enteros de una población de conglomerados grandes. El ejemplo más sencillo en este caso sería lo que habíamos visto para una encuesta en Munaipata. Mi objetivo son las familias, pero no tengo acceso a las familias. Pero las familias se encuentran en los manzanos. Entonces, mis manzanos son los conglomerados, porque dentro de cada manzano están las familias. Yo selecciono manzanos enteros para hacer la encuesta, ¿no? Tengo 20 manzanos, selecciono 3 manzanos de eso. Siguiendo los criterios del alateo simple, por decir, ¿no? Hago 20 bolillos de esos 20 manzanos, selecciono 3 al azar y esos son los 3 de la muestra, digamos, ¿no? Eso es lo que hace el muestreo por conglomerados, ¿no? Selecciono conglomerados enteros para la muestra, siempre y cuando las unidades de interés estén contenidas entre esos manzanos. ¿En qué difiere de lo estratificado? En lo estratificado, yo creo grupos que son similares dentro, ¿no? Son similares dentro y son diferentes entre ellos. Hay homogeneidad, se parecen adentro, homogeneidad dentro, heterogeneidad entre. La homogeneidad se parecen adentro y la heterogeneidad entre significa que entre los grupos son diferentes. Como yo hago eso, entonces basta con tomar pequeñas muestras de cada grupo. Y estos, los estratos, están conformados por las unidades simples, ¿no? O sea, el estrato clasifica de tal manera que los elementos dentro se parecen. Mientras que en el caso de los conglomerados, o sea, el conglomerado ideal, ¿no? El conglomerado ideal es que cada conglomerado sea muy disperso dentro, ¿no? Es decir, acá por ejemplo cada circulito es muy disperso porque tiene unidades diferentes. Y entre los conglomerados se parecen, ¿no? Estos dos circulitos se parecen, ambos tienen cuadrados, triángulos, no sé, y estos sextaedros, ¿no? No, pero se parecen entre los conglomerados, a diferencia del estratificado. En el estratificado cada grupo se parecía y entre ellos no se parecían en nada. En el conglomerado es inverso. Por eso acá no necesito una muestra de cada conglomerado, sino que la muestra es el conglomerado en sí. Perdón. Y ese es el muestreo por conglomerados, ¿no? Donde se selecciona el bloque en general, ¿no? Se selecciona todo el grupo. En el curso, ¿no? Si yo quisiera hacer este ejemplo para seleccionar conglomerados en los que están ahora en la sala, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría armar conglomerados? Medio difícil porque no hay, o sea, normalmente los conglomerados son algún grupo natural que existe, ¿no? Es algún grupo natural que existe. Los manzanos en la parte geográfica, ahí se utiliza más, digamos, ¿no? En lo geográfico, los manzanos son conglomerados naturales. En un colegio de secundaria, cuando uno va, los cursos, ¿no? Los paralelos, ¿no? El sexto A, B, C, ¿no? Esos son conglomerados naturales, ¿no? Sexto A, sexto B, sexto C, y tengo 3 conglomerados naturales, quinto A, quinto B, quinto C, igual 3 conglomerados naturales. Sin ir muy lejos, en los municipios, ¿no? Dentro de los municipios hay comunidades, ¿no? Las comunidades serían conglomerados naturales, por ejemplo, ¿no? Comunidad, ¿no? A, B, C, ¿no? Las comunidades serían conglomerados naturales. Aquí en el curso es medio complicado armar un conglomerado natural, ¿no? Tal vez yo les puedo pedir, no sé, ármense grupos de 5 personas y mándenme una lista, digamos, ¿no? En base a alguna afinidad de ustedes, armarán grupos de 5, máximo de 5, entre 2 a 5 por decir, y me llegarán listados de grupos. Por decir, recibiré 10 grupos y de ahí yo seleccionaré 2 grupos al azar y esos van a representar al curso, digamos, ¿no? Algo así tal vez podría hacer tratándome de aproximar a ese muestreo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se utiliza qué muestreo? Depende de lo que hay, ¿no? Si es más fácil sistemático, ¿no? Si no se puede utilizar
las unidades simples, pero hay conglomerados, entonces muestreo por conglomerados, ¿no? Siguiendo los comentarios de sus compañeras anterior de ventajas y desventajas, la ventaja del muestreo por conglomerados es que financieramente, ¿no? Si fuera un operativo en una área, puede ser barato, digamos. Es más fácil llegar a un manzano que a personas dispersas por todo lado, digamos. Es más barato llegar a esto, ¿no? Pero la mayor desventaja del muestreo por conglomerados es que normalmente incrementa el error, ¿no? Los conglomerados, ¿no? Los conglomerados incrementan el error muestral, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy, al dirigirme a conglomerados, posiblemente no esté capturando toda la variabilidad que existe en la población, ¿no? Posiblemente no estoy capturando toda la variabilidad que existe en la población. Y eso afecta directamente al error muestral, ¿no? El error normalmente es un poquito más grande para el muestreo por conglomerados. Por eso, a veces el muestreo por conglomerados se lo puede fusionar con el estratificado, ¿no? Y utilizar ambos simultáneamente. Pero eso ya lo podemos ver más adelante, ¿no? Ya, preguntas hasta acá tal vez con alguno de estos muestreos. ¿Y se podría volver a repetir la parte de la diferencia entre el conglomerado, entre los dos conglomerados que dijo? Ya, sí, o sea, por ejemplo, tanto el conglomerado como el muestreo estratificado crean grupos. Para el estratificado los grupos se llaman estratos y para el conglomerado los grupos se llaman conglomerados, ¿no? Porque ambos contienen las unidades simples, ¿no? Ambos contienen las unidades simples. La diferencia fundamental es que el estratificado, los grupos que crea, tienen que ser muy parecidos dentro, ¿no? Grupo de rectángulos, grupo de cilindros, grupo de triángulos. Tienen que ser muy parecidos dentro. Porque como son muy parecidos, eso me obliga a sacar muestra de cada grupo, ¿no? Una muestra de cada grupo. A diferencia del conglomerado, donde lo que dice es, bueno, no deberían ser parecidos dentro, deberían ser lo más diferentes dentro, de cada conglomerado, lo que va a hacer que entre los conglomerados se parezcan harto, ¿no? Este conglomerado se parece a este conglomerado se parece a este. Si yo logro hacer eso, está muy bien el conglomerado armado. Y yo en el mejor de los casos podría seleccionar un solo conglomerado para representar a todos los conglomerados, porque todos se parecen internamente, ¿no? Entonces, el muestreo por conglomerados exige heterogeneidad dentro del conglomerado, es decir, que sean diferentes, y homogeneidad entre conglomerados, es decir, que entre conglomerados sean parecidos, ¿no? Acá se parecen porque cada uno tiene un cuadrado, un triángulo y esas figuritas, digamos, ¿no? Mientras en el estratificado, dentro son muy parecidos, pero entre estratos no son parecidos, ¿no? Son diferentes. Por eso cada estrato tiene que tener su muestra. Mientras en el caso del conglomerado, el conglomerado en sí son las muestras, ¿no? Y ahí está parte de la diferencia, ¿no? Entre estos dos muestreos. Ya, entonces, yo creo que podemos terminar acá. Estos otros métodos, etapas, proporcional, fases y complejo, los voy a dejar ahí nomás. La siguiente clase, a ver, vamos a tratar de cubrirlos. Es mejor verlos estos tres de acá. Y estos, como era parte de la tarea, entonces ya vamos a asumir que ustedes ya lo han visto, ¿no? Ya, entonces eso, ya y con eso entraríamos a tamaños de muestra, que les voy a pasar un PDF para que lo vayan revisando. Bueno, voy a preparar un PDF para la siguiente clase donde están todos los criterios para tamaños de muestra. Y ya después de eso es estos 3 puntos que son muy sencillos, que yo creo que en una clase más, o sea, son 2 clases más para terminar este tema, ¿no? Este capítulo. Ya, entonces terminamos acá. Creo que hay alguien que está preguntando. Terminamos acá y nos vemos el día martes, ¿no? Ah, ya, algunos tipos que no encontraban. La siguiente clase entonces, porfa, les voy a ir preguntando y si hay alguno que no hayan encontrado me avisan y lo podemos reforzar, ¿no?
O por lo menos, sí, sí, podemos, yo creo que la siguiente clase terminar los siguientes, ¿no? Ya, súper. Entonces, quedemos ahí y continuamos la siguiente clase con las otras técnicas. Nos vemos. Chao a Hasta luego, todos. dice. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.